Y acá, en la Mesa del Profesional, vamos a estar hablando de vida independiente en discapacidad motriz. Por eso me encuentro con Martín Arregui. Él es uno de los ganadores de la Bienal del Premio Alpi, que hace poquito que le entregaron el premio. Muy bienvenido, Martín. Buenos días. Buenos días. Uno de los fundamentos principales, básicos de la vida independiente es que las personas puedan participar en la vida social, participando plenamente como un derecho activo, que puedan involucrarse autónomamente, con autovalimiento y que puedan ellos desenvolverse por sí solos. Pero los apoyos tecnológicos, la accesibilidad, que muchas veces no acompaña con esto, sobre todo lo económico y la accesibilidad en la ciudad, puede dificultar todo esto en el momento que una persona con discapacidad, sobre todo que tuvo una discapacidad adquirida y necesita recomenzar una nueva vida. ¿Cuál sería la forma, cuál sería la manera para que pueda hacerlo sin tantos miedos, sin tanta frustración a la hora de enfrentar y de poder tener una vida independiente? Como digamos que lo primero es, obviamente, las barreras arquitectónicas son importantes, pero las más importantes son las mentales. O sea, el cambio en la sociedad es muy importante. Yo hace 20 años, prácticamente en octubre, que estoy en la silla, y de lo que era en ese momento a lo que era ahora, se ha avanzado muchísimo en el tema de discapacidad y accesibilidad y logro de las personas con discapacidad. ¿Pero barreras mentales te referís a las propias o a las de la sociedad que no permiten a ese otro insertarse? A las dos. A las propias, porque las mismas personas con discapacidad a veces se autolimitan en muchas cosas, porque el mensaje, ¿sí?, que siempre fue, es, vos solo no podés, no, mejor que te ayuden, ¿no? Ese fantasma, necesitas ayuda. Entonces la misma persona se autolimita. Si yo estuve internado en un lugar y vuelvo a un pueblo del interior y demás, voy a quedar limitado porque no tengo un grupo de pares, no tengo con quién. Entonces me quedo recluido en mi propia casa. Claro. Y por el otro lado, trabajar también con la sociedad para que empiece, así como se está abriendo, ¿sí? Yo siempre digo que hay dos cosas importantes cuando vemos a una persona con discapacidad en la calle. Si queremos ayudarle, la primera pregunta es, ¿necesitas ayuda? Más de una vez a un amigo ciego lo han estado cruzando de un lugar a otro, ¿no? Y la verdad que no está bueno. Y la segunda, si te dice que sí, es ¿cómo querés que te ayude? Claro. Cada uno tenemos nuestra forma y la mejor forma en que creemos que nos ayuden y más segura. Claro, ¿no? Pero muchas veces por ignorancia uno no se acerca, no pregunta, por temor, por vaya a saber muchísimas cosas. Pero como vos bien decís, la sociedad en esto tiene que aprender. Y no hay mejor manera que haciéndote preguntas a vos, que sos el experto y sos la persona que ha tenido la experiencia como para poder asesorar y ayudar. Así que, señor director, si nos manda la primera pregunta de las personas que nos escribieron, que nos hablaron. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer para ayudar a mi mujer en caso que tenga un hijo? Bien. Esta es una pregunta que supongo que se la deben hacer muchos que han tenido una discapacidad adquirida, luego de un accidente o por circunstancias varias. ¿Podré ser padre? Creo que es la tercera pregunta que uno se hace grande. La primera es cuando te adquirís la discapacidad, la segunda cuando te dan el alta y no sabes mucho, y la tercera es, ¿podré ser padre alguna vez o tendré posibilidad de formar familia? A ver, la respuesta es sí. Yo soy padre de una nena de 5 años. Luego del accidente. Luego del accidente, obviamente que en muchos casos, en la gran mayoría, hay que recurrir a distintos sistemas de fertilizaciones. Pero lo importante que viene de la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar? En lo mismo que puedo ayudar cualquier otro padre. Nada más que desde sentado en una silla. Yo a mi hija le cambié los pañales, la bañé, la baño, la llevo al jardín. O sea, hay una red. Que la ponés acá en tus piernas y la llevas al jardín en la silla. Yo lo veo. Eso cuando era más chiquita, ahora ya viene al lado mía. Y a ver, todos tenemos miedos. Los hombres en general tenemos miedo cuando vamos a ser padres. Cuando tenemos una discapacidad motriz todavía más. ¿Por qué? Porque cuando voy con mi hija al lado, por ejemplo, mi miedo era si ella hacía 2 pasos salía corriendo para la calle y no la podía agarrar. Pero bueno, los chicos en este sentido
yo digo que aprendí mucho de ella por esto. Ella aprendió que su papá tenía una limitación desde que era chiquita y lo fue asimilando con una total naturalidad. Y se fue acomodando a eso. Fue siguiendo, y ella, por más que ve que hay padres, compañeritos de ella que no tienen, los padres no tienen discapacidad, ella dice, mi papá está en silla de ruedas, o cuando va a algún lugar, papi, vos no podés ir porque hay escaleras, pero bueno, ella ya lo tiene totalmente incorporado. Claro, claro. Y no hay vergüenza, no hay tabú, no hay una cosa de enrosque de decir, bueno, ya se crió, ya sabe, ya lo toma naturalmente, pues así. Ella me preguntó qué me pasó, lo hablamos, le dije que tuve un accidente, pero digamos, los chicos hay que hablarles con total franqueza. Claro. Pero más allá, volviendo a la pregunta, creo que son miedos, como tenemos todo, y cómo puedes ayudar a tu mujer de la misma forma que cualquier otro, porque no siempre, hoy el padre está mucho más activo que antes, claro, ¿no? Que por ejemplo nuestros padres y demás. Y creo que eso es fundamental, estar, a veces desde hablarles, depende de la discapacidad de cada uno, ¿no? Pero con estar, los chicos aprenden muchísimo. Ella aprendió a treparse a mí antes de caminar. Vamos, señor director, con la segunda pregunta. Hola, ¿cómo me puedo manejar en lugares que no son mi casa y no son accesibles? Eso quisiera saber. Claro, dentro de la casa uno está cómodo, ya adaptó todo, tal vez el baño, las luces, el enchufe, pero sale a la calle y es hostil. ¿Qué le respondes? A ver, por lo que veo ella tiene una discapacidad un poco más severa que la mía. Yo siempre como parámetro tomo, sí, la ciudad no es tan amigable. Hace 20 años era muchísimo menos amigable. Hay cambios. Hay muchos cambios. Y a lo que voy hoy, a ver, lo principal que uno buscaba cuando decía, bueno, voy de mi casa a algún lugar y demás, es dónde hay baños accesibles. Uno se mueve a veces también por la necesidad de la posibilidad de ir a un baño. Y hoy los encontramos en shopping, en estaciones de servicio. Hoy hay una gran cantidad que permiten una movilidad mejor. Los colectivos, mal o bien, tenemos un gran avance con lo que es el transporte público. Comparado con, ya te digo, con muchos años atrás. Bueno, los subtes, no sé, vimos una nota de acceso ya de realidad que la hizo Walter y complicado viajar en subte. Obviamente, pero digamos, esos cambios o esas muestras hacen que toda acción genere una reacción, sí, ¿no? Y lo que tenemos que tener por ahí es paciencia a que esa reacción no va a ser inmediata, ¿no? Bueno, decían que iban a poner un ascensor en el 2021, o sea, son cosas que van a suceder, pero como decís vos, es optimista, ¿no? El panorama de acá a 20 años atrás no era lo mismo y hoy en día una persona puede estar, digamos, tiene la posibilidad de llegar al trabajo, tal vez, que antes no. Hoy yo creo que para que uno, digamos, para redondear así, hay tres patas importantes. Una es el acceso a la educación, que también es importante, que acceso ya, y ustedes también están comprometidos en esa causa, porque para poder trabajar uno tiene que tener mínimo un estudio secundario. Sí, claro, estar Entonces, capacitado. Poder llegar a eso implica poder tener movilidad, transporte, poder tener la escuela adaptada, lo que me va a permitir en un futuro tener un trabajo digno. Entonces, son cosas que se viene avanzando y mucho, y a veces yo también, que he tenido la posibilidad de viajar por Latinoamérica, si sacamos un poquito el ojo y miramos en otros lugares, Argentina está muy avanzada con respecto a legislación y a accesibilidad y a otros temas. Eso es cierto. Vamos con la tercera pregunta. Dale. Hola, vivo en el interior. Nunca estuve con un grupo de pares igual que yo en silla de ruedas y quisiera saber cómo puedo hacer para conseguir un grupo. Hay muchas cosas en Capital Federal, pero es cierto, y en el interior, para juntarse con pares y sentirse identificado y que uno no está solo. Bueno, como hoy decía, el gran punto de cuando uno le dan de alta de una clínica, de un hospital y se vuelve a su lugar, si es del interior, o como decimos a veces, del interior, de un pueblo más chico, queda totalmente aislado. El principal factor para que pueda empezar es las redes sociales. Hoy en Facebook, en las distintas redes sociales, hay grupos de pares que se intercomunican
constantemente. Se pueden hacer preguntas de cuestiones de la silla de ruedas, soy usuario, me pasa esto. De lo que sea, Bien. ¿entendés? Desde, bueno, sexualidad, desde a mí me pasó esto, a mí me cuesta lo otro. Es el lugar principal, o digamos, que yo le recomendaría que empiece a buscar. Y a partir de ahí, por ahí empieza a encontrar que dentro de su localidad o dentro de donde él vive, cerca, hay un montón de personas que están en su misma situación o similares. Y ya en cada lugar a veces se crean hasta movimientos o hasta mismos se empiezan a juntar y lo ayuda a insertarse socialmente incluso. Incluso a tener su lugar de pertenencia, claro, que han llevado a aquello, por decirte, Villa María en Córdoba, a que los mismos chicos que se fueron juntando, que son más de 20, empezaron a ir incluso al municipio a pedir por sus derechos, por las rampas y demás, y eso fue creado genuinamente por personas con discapacidad, desde un foro, desde un grupo de Facebook que llegó a eso, ¿no? Bueno, esta es la idea un poco, generar redes, ¿no? De afianzar en comunidad, digamos, con grupos y no quedarse solo. Vos trabajás en eso y este programa Desde la Vida está hecho para eso. Esperemos que ahora la gente que te está viendo también tenga la posibilidad de comunicarse con vos y pueda de alguna manera empezar a tomar tu experiencia como ejemplo y vos también que estás en esto de ayudar al otro permanentemente, en base a tu experiencia, que puedan ellos recurrir y vos estar ahí como siempre. Por eso te ganaste el premio de la Bienal de Alpi, ¿o no? Yo un poco como resumen, en estos 20 años creo que he transitado un camino de muchos vaivenes de cornisa, como le dicen muchos, con lugares a donde no llegaba a ningún lado, con muchos tropiezos, y creo que mi función y la idea a partir de ahora es que las generaciones venideras que tienen algún tipo de discapacidad, no te digo que tengan una autopista, pero tengan allanarles el camino. Un camino más allanado para que puedan hacer lo que ellos quieran y sueñen en su vida. Y con todo este optimismo lo tomo para darle paso a la doctora Silvina Cotiñola. Pero recibo esa posta con tanto optimismo, con una felicitación enorme a Martín, porque como bien dijo él, toda acción amerita una reacción. Y de eso se trata, de hablar de todo esto que nos hace tanto mal cuando tenemos dolores de cabeza y nos hace tanto bien cuando le podemos empezar a encontrar la solución. Ahora el turno de tu segunda consulta. Buenos días, doctora Silvina. Le escribo para consultarle respecto a la legislación vigente para el ingreso laboral de personas con discapacidad en el Estado. Me acerqué a un organismo oficial y allí me informaron que solo alcanza al personal del Poder Ejecutivo Nacional, no al Legislativo y Judicial. ¿Es esto así? Cordialmente, soy María Blanca, de la Ciudad de Buenos Aires. María Blanca, qué linda pregunta. Bueno, yo no sé, obviamente, si te referís a un organismo de la Ciudad de Buenos Aires porque vos vivís aquí o cualquier otra dependencia, provincial o nacional. Pero tenemos que recordar que hay una ley nacional de discapacidad, la ley 22.431. Cada uno de los distritos provinciales tiene una ley de discapacidad y en general todos ellos, casi hasta de una manera análoga, tratan en los mismos articulados el tema de la inserción laboral. Aquí en la ley 22.431, que es la que nos rige a nivel nacional, tenemos un articulito, el articulito número 8, que habla específicamente quiénes son los obligados. Cuando hablamos del Estado, el Estado Nacional, no solamente se compone del Poder Ejecutivo y todos los ministerios, secretarías y direcciones, sino del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de organismos descentralizados y autárquicos que también pertenecen a la administración central y que por supuesto de una manera directa o indirecta tienen que ver y favorecen a las actividades que desarrolla el Estado en todos sus ámbitos. Pero hay una cosita adicional que dice este artículo y que está muy bueno que lo recordemos porque hay muchas todavía empresas privatizadas hasta que el Estado las recupere, como sucedió como por ejemplo con YPF o como sucedió con Correos. Bueno, en este tipo de casos las empresas privatizadas también están incluidas en esa obligatoriedad. Con esto, ¿qué te quiero decir, María Blanca? Primero y principal,
Un cupo básico tiene la ley nacional y las leyes provinciales del 4%. Cuando nos referimos al 4%, no es sobre una determinada categoría de personal. Vamos a hablar de la planta permanente, de la planta transitoria y de los contratados. O sea que esta totalidad del 4% es muy importante. Por eso estamos tan debajo del piso de llegar al 4%. Salvo el único distrito de la Argentina tiene contemplado un puntito más, un 5% de ocupación tendría que tener la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también, lamentablemente, amigos, aquí falta mucho por llegar a ese piso. Ojalá que los funcionarios, que los responsables de que esto sea efectivo, sean conscientes, porque si no se ocupan estas plazas, aquellos funcionarios que son los responsables de ocupar esas vacantes con personas con discapacidades idóneas, por supuesto, que reúnan los requisitos y recaudos para cumplir ese cargo, si no cumplen esa obligación, van a quedar sometidos a un delito. ¿Saben cuál es ese delito? Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y yo estoy segurísima que del otro lado de la pantalla están ustedes, señores funcionarios, que no van a querer ser víctimas de enjuiciamientos por un simple desconocimiento de la norma. Doy por sentado que esto es así. Queridos amigos, los veo si Dios quiere la próxima semana, pero no se vayan de aquí porque hay mucho más desde la vida. ¡Chau! Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliquea en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros cliqueando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.